Ok, en este tema vamos a ver la amplificación con transistores. Anteriormente hemos hablado que el transistor se puede usar como interruptor, pero también se puede usar como amplificador, que es cuando se trabaja en la zona activa del transistor. ¿Sí? Dando un pequeño resumen acerca de cómo funcionaba el transistor, podemos ver aquí la analogía de que era un dispositivo que podía mandar la corriente en una sola dirección y que además de mandarla en una sola dirección podía regular dicha corriente. Entonces tenemos dos tipos de transistores básicos, ¿no? El NPN que se refiere a la construcción del material y el PNP. Y repasando lo anteriormente visto, vemos que trabaja en tres zonas de la gráfica de funcionamiento, ¿no? Que es esta, que es saturación, esta zona de aquí, corte y la zona activa. Ahorita nos vamos a enfocar a la zona activa, que es la zona que nos interesa para que pueda amplificar una señal que le llegue desde la base y pueda controlar la corriente que circula por el colector a emisor de la misma manera. El punto Q habíamos discutido que es el punto óptimo en el cual podemos trabajar en la zona activa. Es decir, donde vamos a tener el mayor rango, ¿no? El mayor rango donde podemos mover la corriente de base y donde se va a modificar la corriente de colector sin que se distorsione o sin que se apague o se ponga en modo saturación. La mayoría de estas ecuaciones que vemos aquí en esta pequeña imagen cumplen para la zona activa. De hecho, esta ecuación cumple para la zona activa, pero no es así en estas zonas de aquí. Por eso estas zonas de aquí las vamos a descartar. Solamente nos vamos a enfocar en la zona activa. La configuración más básica es llamada emisor común, ¿sí? Y es la que tenemos aquí presente. Si se acuerdan, les había dicho que este tipo de configuraciones nos ayudan porque nos ahorra una fuente. Si bien el transistor debe de tener 2 voltajes, podemos prescindir de ese voltaje y solo utilizar uno, ¿no? Para poder alimentar el transistor. En este caso sí vamos a necesitar 2. ¿Por qué? Porque va a ser una señal que no precisamente es constante, esta, VBB, y esa señal se va a modificar en razón a VCC. En la siguiente imagen podemos observar las distintas configuraciones que hay aparte de la configuración de emisor común, ¿no? Podemos tener la polarización de emisor retroalimentado, colector común, configuración por división de voltaje. Hay diferencias entre cada una de estas configuraciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Por algo existen, cada una tiene su nicho. Les puedo adelantar un spoiler, ¿no? La configuración que llamamos de emisor común o polarización fija es de las más simples, pero también es de las más inestables a la hora de amplificar. ¿Con qué me refiero a inestable? Bien, el punto Q se puede mover debido a los cambios de temperatura o a la dependencia en este caso, de la corriente de base con la corriente de colector. En esta primera configuración de retroalimentación de emisor, ¿cuál es la diferencia? Únicamente esta resistencia. No sé si la vean. Esta resistencia influye mucho en los cálculos. Como podemos aquí, la corriente IB no depende de la corriente más que de VCC. Entonces, y aquí podemos ver que efectivamente IB puede depender, bueno, IC puede depender de la corriente de IB. Aquí cambian un poquito los cálculos. Eso nos va a permitir que la corriente de IB sea un poquito más independiente de lo que es la corriente de colector. Y eso al final nos va a dar una estabilización conforme a la temperatura que pueda tener el transistor, ya que a mayor temperatura pueden cambiar los parámetros de la beta del transistor. Y con ello, pues cambia la corriente de colector. Como aquí, en este caso, la beta es más dependiente de la relación entre IB y IC que acá, en esta fórmula de la corriente de base, donde si bien tenemos beta, también tenemos RE.
Entonces eso hace que sea menos dependiente. Como dice aquí, ¿no? Se pone una resistencia en emisor para estabilizar el nivel de IC, pero ahora la corriente de base depende de beta, por lo cual el funcionamiento puede variar al cambiar de transistor. Si bien ya estabilizamos el transistor al cambio de la temperatura, al cambiar de transistor, aunque sea el mismo tipo de transistor, la beta puede ser un poquito diferente, por lo que el punto Q tiende a ser inestable en esta configuración también. Ahora vamos a ver una configuración que es de las más tradicionales y es la que más se aplica para el uso de la amplificación, porque es la más estable que se conoce. En este caso, la diferencia con respecto a la de emisor retroalimentado es nuevamente una resistencia, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos una resistencia, acá podemos ver que hay otra resistencia, ¿sí? Esto nos va a permitir estabilizar aún más la amplificación, porque ya no va a depender solamente de la beta del transistor. Entonces podemos cambiar el transistor, puede subir la temperatura del transistor y nuestra señal aún va a ser fiel, la señal de amplificación. Debido a que ahora, como tenemos una resistencia aquí, cualquier cambio que pueda haber en este punto, ya sea por una corriente que se metiera de manera electrostática, o una corriente que no está bien estabilizada aquí ya tenemos tierra. Entonces, la tierra y la resistencia nos va a permitir que se estabilice la corriente que fluye a través de la base, porque parte del voltaje que tenemos aquí va a ser absorbido por la resistencia R2, ¿no? Y finalmente, si lo queremos ver de manera matemática, este es un divisor de voltaje, ¿sí? Un divisor de voltaje que se puede traducir a una fuente que va de base a tierra. Entonces, como sabemos, si es una fuente y es constante, entonces no hay problema, ¿no? Siempre va a haber la misma corriente. La corriente que vaya en dirección a este lazo solamente va a depender de R. Y por lo tanto R no va a variar mucho, va a ser constante. Ahí podemos ver los cálculos de esta configuración, ¿no? Vamos a analizar uno de los lazos. Este es un lazo, por ejemplo, es la corriente por RTH, este es RTH, quiere decir que sigue todo este camino, ¿no? Pasa por el diodo, que es el voltaje de base emisor, y se sigue con el voltaje de aquí, que va a estar representado por la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y todo esto, una vez moviéndolo, vamos a tener esto de acá, que es la corriente de base, que ya no depende de BCC, sino que depende de BTH, ¿no? A BTH lo llamamos también voltaje de Thevenin. Igual que en las otras configuraciones, podemos darnos cuenta de que la corriente de emisor sigue siendo aproximadamente la corriente de colector. La única diferencia es que ahora la corriente de base es mucho más estable que en las configuraciones anteriores. ¿Cuál es la desventaja? Que ahora tenemos que incluir una resistencia de más, ¿no? Lo que nos traduce en costos físicos. Como dice arriba, esta polarización es independiente de la beta del transistor, por lo que la vuelve la mejor opción para amplificar. Bueno, muchachos, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.